Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y en esta ocasión te traigo el 2-pack de Colossus vs. Juggernaut de Marvel Legends de la compañía Hasbro. Muy bien, vamos a revisarlos. La verdad está muy chido, está muy padre. La verdad ya habíamos tenido esta figura antes. Este es un buff. Entonces básicamente ya sabemos, no tenemos una idea de qué es lo que esperamos con él. Pero el Colossus no. Colossus es la primera figura que habían sacado. Entonces está. Este. El sculpt es nuevo. En parte. Han estado reciclando partes de la figura. Los brazos, se ha visto en otras figuras que tienen extensiones de metal como él. Pero está muy padre este Colossus. Es un diseño clásico, como el Colossus que tenemos anteriormente de Toy Biz. Es el mismo diseño exactamente, nada más que es más moderno. Él todavía tiene los pins, no están cerrados, lo cual es una verdadera lástima porque hubiera estado muy chido que hubieran sacado esta figura con la tecnología sin los pins. Pero bueno, vamos a revisar la figura. Él, pues ya sabemos qué esperar de Marvel Legends. Son dos figuras muy grandes, muy altas. Pues luego tener que hacer aquí en esta sección de la cámara para que se pueda observar mejor. Entonces él tiene la rotación de la casa completamente y puede ver hacia arriba y hacia abajo en esta dirección. Es un rango decente, un movimiento decente, aunque igual si lo bajas mucho ya se pierde la estética del cuerpo. Este tiene la articulación del hombro, que permite tener poses en T, ahí están, y tiene la capacidad de girar completamente el hombro. Pero obviamente como esto está aquí impidiendo el movimiento, tienes que maniobrar sobre él para que no te impida el movimiento. Lo bueno es que es un plástico semi rígido, como quiera que te puedas dar cuenta, si lo puedo manipular, pero sí te impide un poquito el movimiento, pero no te rompe la estética del traje. Entonces aquí tienes los pequeños dobleces de su traje. Tiene un corte de bíceps que permite que pues gire alrededor en la pieza. Tiene nada más un corte o una articulación en el codo, lo cual no sé por qué lo siguen haciendo. Deberían de darle ya a estas figuras también el doble articulación. Hay formas de que no se pierda la estética, pero bueno, supongo que está importando mucho que no se pierda la estética de la figura, pero bueno, en fin. Y la región de la muñeca, ya sabemos que igual pues gira alrededor y tiene articulación de bisagra. Tiene el lap crunch, permite que él hacia enfrente tenga este rango de movimientos hacia enfrente, y hacia atrás también es un rango muy decente. Igual aquí se alcanza a percibir en el abdomen que pues se pierde, ¿verdad?, la estética también de la anatomía, vaya. Él tiene en la capacidad de girar la cintura totalmente sin ningún tipo de problema. El cinturón está de plástico, tú lo puedes subir, lo puedes bajar o acomodar como tú quieras. La articulación de la cadera es la misma que hemos visto en otras figuras. Tiene el corte bueno, nos permite tener este rango de movimiento hacia enfrente. Igual es decente, pero hacia atrás pues es limitado. Tienes que ponerlo en esta pose así rara para que pueda pasar para atrás. Tiene también el corte aquí en lo que es en el muslo. Tiene doble articulación de rodilla, también decente, muy buena. Y tiene la articulación del ankle rocker y de bisagra en los pies. No está un poquito duro en este lado está un poquito más decente. Entonces sí nos permite tener mayor rango de movimiento en esta figura. Y él trae nada más dos accesorios. Él trae un cambio de manos. Es todo lo que viene Colossus con esta figura. Y vamos a acomodarlo aquí para que no se vaya a caer el vato. Ahí está. Tiene una mano extendida, los dedos extendidos como si estuviera agarrando algo, y un puño. Entonces él lo puedes poner con ambas manos en puño o ambas manos agarrando algo, o una y una como tengo yo.
Ok, entonces todo lo que tiene accesorios esta figura, para mi gusto y para el precio de ambas, sí debieron haber entregado un poquito más de accesorios mínimo, con Colossus otra cara, una cara ya más golpeadona, como es el caso de Juggernaut, que eso fue un toque muy chido de los diseñadores de esta figura. Como te puedes dar cuenta, mira, pues está bien granote el Juggernaut. Entonces igual vamos a bajarlo un poquito para poder hacer la reseña. Esta figura, repito, es un buff. De hecho, puedes quitar los brazos, lo puedes armar y no pasa nada. Nada más que igual, te comento esto que se puede hacer, pero no lo hagas mucho porque a la larga se van a empezar a aflojar las articulaciones y ya no te van a permitir dejar el brazo extendido de esta forma. ¿Ok? Entonces nada más como consejo. Muy bien, él igual tiene la misma articulación que comentamos con Colossus, exactamente lo mismo, nada más que él no tiene articulación doble en la rodilla, él tiene nada más una, igual muy limitadona, pero igual lo compensa con ankle rocker, para ponerlo en poses que está corriendo, o que está dando una patada o algo. Y sí permite tenerlo en equilibrio. Como es una figura pesada, puedes jugar con ella y el balance. Y a ver si lo puedo dar aquí. Ahí está. Ahí está. Está sostenida solamente por su piecillo. Y sí soporta su propio peso. Entonces es lo chido de esta figura. Entonces, lo padre de es que trae este head sculpt, que no se alcanza a ver ahí en la cámara. Los ojillos se ven blancos. Ahí está. A ver si lo puedo tapar. Ahí está. Se ven blanquillos como los en los cómics, que no se ve el ojo, nada más se alcanza a ver todo blanco, y una sonrisa bien maquiavélica, bien macabra, de que te voy a dar en la torre. O sea, te va a dar completamente, te va a despedazar. Entonces está muy chido. La articulación es la misma, está sobre una cabeza del Juggernaut, y pues está igual que Colossus, ¿verdad? Es una de bisagra y permite que tenga el rango de movimiento. Lo que me gusta también es que no se pierde mucho la estética por el domo. Donde lo pongas, pues sí se ve que es parte de la misma articulación. Solamente ciertos ángulos se pierde por obvias razones, de que no cubre completamente la parte posterior. Entonces si lo agachas mucho o lo giras en ciertas posiciones, y ahí está, mira, ¿ves? Se pierde. Pero igual tienes que buscar la forma para que no se pierda la estética. Él, repito, tiene los mismos puntos de articulación que Colossus, excepto la rodilla, no cuenta con doble articulación, pero lo compensa con el accesorio que trae. Entonces él tiene un set de 2 puños, y estos que tiene colocado la figura, que son de manos extendidas, una extendida a la palma completamente, y como que está agarrando algo. ¿Ok? Los otros 2 manos son en forma de puño, que es con los que venía el buff, que estas son las ya conocidas, con sus ¿cómo se llama? Pues se murió una manopla, pues, que trae aquí el batillo. Yo la verdad, ahí igual, si ves aquí detallitos pintados sobre la figura, se los agregué porque venía todo liso. Igual no traía ningún tipo de detalle la figura, entonces yo se los puse. El plateadillo ahí como que está ya despostillado, roto, por tanto golpe que le ha dado el vato a sus manoplas. Y el otro accesorio, que es el que está chido, que se comentaba hace ratito, que me hubiera gustado que también hubieran incluido uno a Juggernaut, es la cara. Otro sculpt en la cara está todo madrugado, está todo golpeado, igual como Logan en el otro review que hice. Trae el derrame ocular, nada más que en él es más notorio. En Logan se ve todo el ojo rojo. Él sí se veía más detallado. Trae ahí el labio partido, cortadas. Yo se la agregué para darle un poquito más de pues daño a la cara. Y también acentúa un poquito aquí lo que es el daño aquí morado, y uno con talloncito, y la sangre de la nariz también se la agregué para que se vea un poquito más golpeadón, pero no tan así deforme, ¿verdad?
Y viene también con este accesorio que es el casco todo destruido, el que trae puesto. Entonces vamos a cambiárselo para poder verlo. Vamos a quitárselo, ahí está. Igual hago un poquito más de acercamiento, se alcanza a apreciar lo que te decía de los ojos. Se ve chido, se ve padre, se ve... Uy, te voy a comer. Pero ponemos la cabeza de Juggernaut, la cabeza que está dañada. Vamos a ponerlo aquí arriba porque sí está medio durillo. Ahí está. Y después ponemos esto. Este se coloca, aquí tiene una indentación adentro. Entonces lo coloca sobre la mitad de su cara. Y ahí está. Te da la ilusión de que le acaban de partir su mandarina en gajos, pero bien partidita. Muy en gajitos. Y ahí está. Entonces está muy chido, está muy padre. Igual forma, todo lo que ves aquí acentuado de plateado, yo se lo agregué. Porque te repito, venía todo en color café. Entonces no se ve nada del daño, ni mucho menos. Entonces así es como se ve la figura, toda dañada, toda golpeteada, arañada. Por ahí también se ven las marcas de Wolverine. Por ahí hay una sección se ve el daño. Ok, ya se cayó eso. Se ve el daño. Entonces se ve muy padre, muy chido. Me gustó mucho este pequeño toque que le dieron a esta figura, porque sí te da un cambio bastante a este look. Y aquí lo que tienes que hacer nada más es moverlo junto con todo y el casco en la cabeza para que lo puedas posicionar. O en su defecto, ¿verdad? Nada más mover lo que es la cabeza primero y después el casco. Entonces se ve muy padre, se ve muy chido. Es lo que te decía, nada más lo último. Aquí atrás se alcanza a percibir que pues no hay una continuidad, no cierra el casco. Que es lo que te comentaba que pasaba con en ciertos ángulos. En este es más notorio porque está como que un poquito, creo que más reducido el casco. Porque está todo abierto. Entonces te da la ilusión de que pues ya se lo echaron, ya no tiene esa protección contra los ataques psíquicos y pues va a ser presa fácil. Entonces esta es la reseña de este 2-pack de Juggernaut vs Colossus, o Colossus vs Juggernaut, como lo quieras mencionar. Entonces es un par de figuras muy padres, muy bien hechas, muy bien detalladas, muy bien hecho el sculpt. La pintura en Colossus está impecable, es un color plateado o metálico brilloso, y está la verdad muy chido. Entonces estas son la reseña de estas figuras. La verdad a mí me gustaron mucho, estoy muy complacido con el resultado. Nada más sí un poquito más accesorios. En él hubiera estado genial otra cabeza como esta, toda golpeada, toda rota, todo como en la película de Deadpool, que ya se ve que tiene daño, que sí sufre daño. No creo nomás es de sí, mi piel es de metal y pues todo no me daña nada. Entonces hubiera estado muy padre. Pero igual tal vez en un futuro Hasbro por ahí dice, bueno, pues ya sabes, hay que sacar lana, hay que seguir sacando más monos, más figuras. Nos dan ahí una variación de con otra cabeza para que con suerte se pueda utilizar en porque ya sabes que de repente sacan los tonos de colores distintos y no los puedes utilizar con estas figuras o con otras. Hacer los intercambios de cabezas o de extremidades como lo han hecho otros youtubers o inclusive otros coleccionistas. Pero bueno, esta ha sido la reseña. Espero te haya gustado el video. Si te gustó y fue de tu agrado, te agradecería mucho que le dieras un like y lo compartieras con tus amigos para poder llegar a más coleccionistas y compartir este bonito hobby que es el del coleccionismo de figuras de acción. Bueno, sin más, me retiro, te agradezco. Yo soy Logan y esto fue Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves.